infecciosa mediada por el virus. Esto básicamente causó un revuelo y que hasta que no se demostró, todos decían que estaba raro, que básicamente no podía existir esa posibilidad. La premisa de que en el medio ácido no existían bacterias, que no podían convivir las bacterias con el ácido, se cortó cuando se incorporó la fibra. Ambos determinaron que el Helicobacter se hallaba presente en casi todos los pacientes con inflamación gástrica, pacientes con colitis, pacientes con úlcera duodenal y pacientes con úlcera gástrica. Cuando se descubrió que básicamente era una bacteria causante de este problema, recibieron el premio Nobel, ¿no? ¿Qué características tiene esta bacteria? Es una bacteria, pues un bacilo gram negativo, que tiene algunas características especiales. Tiene flagelos. Estos flagelos le permiten adherirse al líquido. Produce una gran cantidad de ácidos grasos, tiene una química respiratoria, son capaces de sintetizar ureasa, que es la sustancia que le va a permitir vivir en el medio ácido, y vive a una temperatura de 35 a 40 grados. Es decir, necesitamos entrar en ebullición, necesita entrar en ebullición el agua para poder desinfectarlo. ¿Sí? Miren la distribución mundial, la cantidad de Helicobacter que hay es muy alta en países latinoamericanos, en Europa, en África. Miren cuánto llega la incidencia, entre el 90 y el 80%, que está casi igual que nosotros. En Estados Unidos tiene 30 a 40%. Lamentablemente, la mayoría de estudios que se hacen de sensibilidad a medicamentos para el Helicobacter, ¿no?, que se hace en Norteamérica. Y su realidad es completamente diferente a la nuestra. Es por eso que se ha empezado a propiciar estudios de investigación relacionados a la posibilidad de qué esquemas de antibiótico pueden ser los ideales de acuerdo a la epidemiología de cada zona, de acuerdo a la sensibilidad y a la resistencia que pudiera existir. Del 20 a 40% de la población norteamericana tiene Helicobacter. ¿Sí? Más del 70% de la población del sureste de Asia está reportada con infección por Helicobacter. Y en Perú, el 75% de nuestra población tiene infección por Helicobacter pylori. Y la mayoría de estos son asintomáticos. Eso hay que tenerlo presente. ¿Cuándo se da la primera infección? De acuerdo a estudios que han realizado, dicen que el 80% de la población que tiene contacto con esta bacteria ha tenido su primer contacto antes de los 10 años. Es por eso que estos pacientes que han tenido contacto dentro de los 10 primeros años de vida tienen el riesgo de evolucionar de gastritis crónica en los años subsiguientes y la posibilidad de desarrollar, el riesgo de poder desarrollar un adenocarcinoma gástrico es bastante alto. Por eso es importante estudiar y determinar la presencia de esta bacteria. ¿Qué podemos hablar de esto? Sí. La primera infección se da en los primeros años de vida. ¿Existen estados de portadores asintomáticos? Básicamente sí, pero se ha visto que es mucho más común el problema en países en vías de desarrollo y países subdesarrollados. ¿Cómo se adquiere la bacteria? La vía de contagio es por vía fecal-oral, ¿no? Uno de los reservorios más probables es el agua contaminada y alimentos con dudosa preparación o contaminación. No, básicamente es un problema de salubridad mediado por problemas de higiene. ¿Por qué se produce la infección? Es lo que les decía, las características especiales que tiene esa bacteria. Principalmente los flagelos, ¿sí? La síntesis de esta sustancia, el CAC, es una característica especial que tiene esta bacteria. El BAC-A y el CAC-A son sustancias sintetizadas por la bacteria que van a permitir o van a hacer que esta bacteria sea más virulenta que otras, ¿sí? Hay algunas cepas que son BAC-A y CAC-A positivos, son más agresivas sobre la mucosa gástrica que aquellas que son CAC-A o BAC-A negativas. ¿Cuál es el problema? No tenemos los medios para independizar o para determinar quiénes o qué bacterias son CAC-A positivas o BAC-A positivas.
¿Qué otra característica tiene esta bacteria? Tiene síntesis de resinas, tiene síntesis de lipopolisacáridos que son similares a los antígenos de histocompatibilidad de los grupos sanguíneos, ¿no? Y la capacidad que tiene de sintetizar ureasa, básicamente, que es la sustancia que le va a permitir vivir en un medio ácido, ¿no? Esta es más o menos la secuencia de infección que va a pasar en nuestro paciente. Ingresa la bacteria con alimento contaminado, ¿no? Se llega o llega dentro del estómago. Este es el moco que tenemos de protección en la mucosa gástrica, por encima de la mucosa, ¿no? Penetra, por gracias a los flagelos y la capacidad móvil que tiene esta bacteria, atraviesa el moco y empieza a generar un halo de protección con ureasa, ¿no? ¿Qué hace esto? Permite que la bacteria llegue a la mucosa, a las células epiteliales de la mucosa gástrica y empieza el cuadro inflamatorio. Empieza la síntesis de prostaglandinas, empieza a sintetizar ese VAC-A, que es básicamente que va a causar daño estructural, y empieza a haber una serie de cascadas inflamatorias de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Para tratar de defendernos de la presencia de la bacteria. ¿Qué causa todo esto? Lo mismo que hemos dicho, ¿no? Alteración de las células D y ocasiona mayor síntesis de ácido clorhídrico a nivel del estómago por el bloqueo de las células del cuerpo del estómago, ¿no? La primera fase, colonización, gracias a la ureasa y los flagelos. La segunda fase, las adhesinas y los lipopolisacáridos que le van a permitir adherirse y dañar las células estructurales. Y la tercera fase es la inducción del daño, ¿no? La liberación de estas dos sustancias, VAC-A y KK, que básicamente van a ser las que van a ocasionar el daño de las células a nivel de la mucosa. ¿Qué proteínas produce? Como decíamos, la ureasa. ¿Qué característica que permite la ureasa? Hidroliza la urea en CO2 y amoníaco. Esto permite cambiar el pH alrededor de la bacteria y le permite vivir en un medio ácido, ¿sí? Posible fuente de nitrógeno para la síntesis proteica y el micronicho, ¿no? Que le permite protección sobre el efecto agresivo del ácido gástrico, ¿no? Que básicamente le permite vivir así. Las adhesinas que van a permitir adhesión a las células de la mucosa gástrica, ¿no? Previene la reducción del Helicobacter pylori por el huésped, es decir, nuestro sistema inmunológico no lo puede destruir, no lo puede eliminar, y básicamente permite la adhesión de las células de los Helicobacter sobre la mucosa gástrica. Va a permitir que se empiece a causar transferencia de toxinas a el torrente sanguíneo. Los lipopolisacáridos, que son sustancias que presentan carreteras similares, como les decía, a los grupos sanguíneos, que le permite, ¿no?, una adhesión adecuada y básicamente el inicio de la cascada inflamatoria. Es decir, se empieza a reconocer nuestra mucosa como extraña. Las células que están colonizadas o que están en contacto con el Helicobacter se reconocen como extrañas y que básicamente nuestro sistema inmunológico empieza a ocasionar daño estructural en nuestro epitelio, ¿sí? ¿Y cómo se va a manifestar esto en el paciente? Gastritis o úlcera gástrica. ¿Qué va a pasar con estas lipasas y proteasas que también producen? Degrada la mucosa, la proteasa destruye la estructura de la mucosa, las lipasas degradación de lípidos y por lo tanto son perjudiciales para la integridad de la mucosa del nivel de la cavidad gástrica. Estas son las sustancias más agresivas, el KA, que les he comentado, que ¿qué va a ocasionar a nivel sanguíneo? Va a liberar interleuquinas, ¿no? Las cepas tipo 1, miren, el KA tipo 1 es capaz de segregar interleuquina 8, la cual es un mediador de migración de neutrófilos y polimorfo nuclear. Causa componente inflamatorio extenso, ¿no?, daño en la mucosa, y a diferencia de las tipo 2. Las tipo 2 no producen tanto componente inflamatorio. La producción de la toxina VAC-A se asocia a la KA, las dos juntas. Existen cepas que son KA positivas, como les he mencionado, y otras que son negativas.
una seroposibilidad KGA que se asocia con mayor actividad inflamatoria de la enfermedad y básicamente la que está más asociada a gastritis y úlcera. Como les decía, es poco o es difícil diferenciar qué cepa es la que nos ha colonizado. Lo que sí podemos encontrar es que, por ejemplo, si yo tengo Helicobacter pylori y tengo úlcera, mis familiares directos probablemente tengan la misma cepa de Helicobacter y es recomendable la tratar, ¿no? Porque sabemos que es una bacteria más agresiva que en otras personas, ¿no? que otro tipo de cepas. ¿Qué pasa con el vaca? Causa mayor patogénesis de úlcera, actividad asociada a formación de vacuolas y secreción de endotoxinas. Todo esto va a mediar la cascada inflamatoria que vamos a ver en estos pacientes. ¿Qué va a pasar como mecanismo compensador? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Causa mayor producción de ácido, mayor daño estructural, pero como un mecanismo de defensa en el tiempo es lo que va a ocasionar la atrofia de la mucosa. ¿Sí? Todo el componente inflamatorio se da a nivel de la mucosa, pero siempre con migración de interleuquinas, macrófagos, ¿no? Interleuquinas básicamente sustancias quimiotácticas, interleuquina 8, que básicamente es un cuadro inflamatorio que se va a dar a nivel estructural de la mucosa. Y esto es lo que va a ocasionarse en el tiempo. La primera infección va a ocasionar una gastritis aguda. Este componente inflamatorio tiene dos caminos. Uno, la autoeliminación, que hay un grupo de pacientes que pueden eliminar espontáneamente la bacteria. Y hay otro grupo que va a ocasionar inflamación crónica, ¿no? Si la bacteria queda en nuestra mucosa, el 100% de estos pacientes va a ser gastritis crónica. De este grupo de pacientes van a evolucionar a gastritis antral predominantemente, que estos son los que básicamente pueden hacer úlcera duodenal, ¿no? Una pangastritis o atrófica, ¿no? Y hay otros que van a hacer atrofia de la mucosa, principalmente atrofia del cuerpo gástrico. Este grupo especial, el tercer grupo, es el que va a ocasionar gastritis crónica atrófica, metaplasia intestinal, displasia y básicamente, si hay displasia, la probabilidad de desarrollar un cáncer gástrico. Estos pacientes especiales que hacen un grupo de inflamación generalizada del estómago, un porcentaje de ellos puede evolucionar a linfoma mast, ¿no? Que es básicamente el grupo que el linfoma es el único tipo de cáncer, el linfoma, un tipo de tumor gástrico que puede responder a la erradicación por cobertura o uso de antibióticos sin necesidad de quimioterapia. Esta evolución en el tiempo, estamos hablando de 10 a 20 años, entre una gastritis aguda a una crónica y evolucionar a una enfermedad ulcerotécnica, linfoma mast o gastritis crónica atrófica asociada a metaplasia y cáncer gástrico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del helicobacter? El diagnóstico, el gol estándar es una endoscopía o una biopsia, ¿sí? Pero existen algunas pruebas no invasivas que nos pueden permitir la prueba o la detección del helicobacter, como es el test de aliento, ¿no? Los antígenos fecales del helicobacter que se está haciendo actualmente, y la serología que se puede usar de screening, ¿no? Lo malo de la serología es que nos mide antígenos IgA, IgM o IgG. Pues básicamente nos puede decir infección aguda o contacto con la bacteria en algún momento de la vida. Y las pruebas invasivas, mediadas básicamente con la biopsia, el estudio histológico, la prueba de ureasa y el cultivo que se direcciona básicamente a la posibilidad de buscar posible resistencia de la bacteria con los antibióticos que regularmente utilizamos. ¿Qué es el test de ureasa básicamente? Es una prueba que consiste en buscar la reacción química que teóricamente es capaz de hacer la bacteria, ¿sí? Es convertir la urea en amoníaco y en CO2, ¿sí? Por efecto de la ureasa. ¿Qué busca esta prueba? El cambio de color, ¿sí? Es una prueba que básicamente tiene urea y básicamente vamos a ver que el efecto de la bacteria va a convertir la urea en ureasa, en amonio y en CO2, y eso es lo que hace el cambio de color.
Esto es una prueba con una muestra de biopsia que se toma al momento que se hace la endoscopía. El test de aliento, ¿qué es? Es un principio similar. En este caso, ¿qué usamos? CO2 o carbono marcado con una sustancia radioactiva, que es el carbono 13. ¿No? Si hay bacterias en el estómago, nosotros le estamos dando CO2 o carbono marcado, ¿no? Es una prueba que consiste en consumir igual urea y básicamente la reacción de la bacteria es cambiar esa urea en CO2 y ese cambio va a permitir que el CO2 que nosotros o que elimina la bacteria se marque con el carbono 13 que nosotros le hemos dado al paciente previamente. Esta prueba, este reactivo, la liberación del carbono 13 por vía respiratoria, es lo que mide este test de aliento. ¿Para qué nos sirve esta prueba? Nos sirve generalmente para despistaje o detectar pacientes que han recibido tratamiento y que ya teóricamente ya no tienen la bacteria dentro de su organismo. ¿Cuándo se hace esta prueba? Generalmente se hace a partir de los 30 días de terminado el tratamiento antibiótico. No se hace antes. Como recomendación que se recomienda al paciente para hacer la prueba, un mes no debe recibir cobertura antibiótica de ningún tipo y tampoco debe recibir ningún inhibidor de bomba de protones por lo menos 2 semanas previas a la prueba, para que sea confiable. Si no tenemos esta posibilidad, porque hay pacientes que tienen reflujo y no pueden dejar de tomar el tratamiento, podemos hacer las pruebas de antígenos fecales. La prueba de antígenos fecales es una prueba sensible que nos mide la presencia de la bacteria en las deposiciones y que no se altera el resultado ni con el uso de antibióticos ni con el uso de inhibidor de bomba de protones. ¿Qué sensibilidad tiene? ¿Cómo hacemos la detección principal? Lo que se usa en el medio, lo más común, histología. O prueba de ureasa si no tenemos daño estructural, que puede ser una posibilidad. El cultivo normalmente tiene una sensibilidad de 80 a 90%, ¿no? Pero es difícil cultivar el Helicobacter por las características que tiene. El aerófilo, el grado negativo, se necesitan una serie de cuidados especiales para su cultivo. ¿Sí? Y estas pruebas, desde aliento, la sensibilidad es bastante alta, pero se utilizan para control post-tratamiento. Los antígenos fecales, miren, tienen una sensibilidad que también llega al 95%, casi igual que el test de aliento. ¿Sí? O sea, básicamente son pruebas alternativas que podemos tener para la detección de esta bacteria. ¿Qué es importante en nuestro medio? La mayoría de pacientes, como hemos visto, es un grupo de la tercera edad que está relacionado a enfermedad terapéutica. ¿Qué se recomienda? Si el paciente nunca ha tenido una endoscopia, se recomienda el estudio histológico como primera opción, asociado a la endoscopia, con la intención de descartar la posibilidad de una patología oncológica. ¿Sí? ¿Qué hacemos una vez que encontramos la bacteria? Debemos erradicarla. ¿Sí? ¿Qué objetivos debe tener el tratamiento antibiótico? Debe tener una dosis adecuada que permita una erradicación exitosa con un porcentaje de erradicación por encima del 90% y que disminuya la posibilidad de resistencia. Elegir el antibiótico con mejor penetración en el gástrico y conocer el grado de ionización del antibiótico en un medio gástrico. Este último párrafo va relacionado al uso del inhibidor. Por eso uno no entiende, por eso es que el paciente debe entender, mejor dicho, que el tratamiento no solamente es antibiótico, debe asociar siempre inhibidor de bomba de protones para que los antibióticos que se le den tengan capacidad erradicadora. Si no, no sirve. ¿Sí? ¿Qué antibióticos usamos? Los de elección, la amoxicilina como primera opción. La claritromicina es otra alternativa y estos son o han ido cambiando en el transcurso del tiempo. Tetracyclina, furosemide, levofloxacino, liquidazol, metronidazol y bismuth. ¿Qué se está propiciando actualmente? Tratar de utilizar terapias cuádruples. Siempre utilizar 2 antibióticos con inhibidor de bomba de protones y terapia con bismuth. La capacidad de erradicación ha mejorado considerablemente usando estos 4 componentes. Y el esquema mínimo, 14 días. ¿Sí?
Acá miren, es importante tener presente por qué se usan los inhibidores. Siempre mejoramos la erradicación cuando asociamos a IBPs. Y todos los esquemas que ustedes van a realizar, van a encontrar o van a leer, siempre están asociados a uso de inhibidor de momento. Los esquemas son múltiples, miren, hay varios. ¿Cuál es el que habitualmente se utiliza? O el que propicia o que recomienda, el que se recomienda a nivel mundial, el primero. Inhibidor de bomba de protones, amoxicilina, claritromicina. Como les decía, ¿quiénes han hecho los estudios? Los americanos. La capacidad o la cantidad de resistencia que tiene a la claritromicina es bastante grande. En nuestro medio se ha encontrado una resistencia bastante alta a este antibiótico. ¿Por qué? Porque el uso indiscriminado del antibiótico. ¿Qué pasa cuando nos resfriamos? ¿A dónde van generalmente? A la botica. A la farmacia, ¿no es cierto? ¿Y qué les dice el farmacéutico? Cuando están tosiendo. Toma citromicina o toma claritromicina. ¿Y cuántos días les recomiendo? 2 días, 3 días. Como son caros, la citromicina cuánto está 6 soles. Dame 2. Pasa lo mismo con esto. ¿Qué está ocasionando? Resistencia. Y va a ocasionar en el tiempo. No podemos utilizar. Miren el porcentaje de erradicación de ese esquema convencional, 85%. Esto ha mejorado, llega un poco al 90, casi al 90% asociado a el uso de bismuto. Pero hay otros esquemas, claritromicina con metronidazol, ranitidina y IBP subsalicylica con bismuto. Ese esquema, ¿no?, de amoxicilina sola con IBPs, han notado, por ejemplo, han hecho un estudio en Estados Unidos hace poco, indicando que puede haber mejoría, pero no usando esta dosis, sino utilizando la dosis por kilo de peso, 50 miligramos por kilo, dosis, ¿no? Entonces estamos hablando de una cantidad mucho más alta de la amoxicilina, ¿sí? Hay otro esquema que se utiliza, IBPs, amoxicilina con fluconazol, otro IBPs, amoxicilina o claritromicina con fluconazol, que también se está usando. Pero miren los porcentajes de erradicación, ninguno supera el 90%. Como les decía, la asociación del bismuto mejora de alguna manera la posibilidad de erradicación. La primera terapia, monoterapia inicial es amoxicilina, claritromicina, bismuto y el IBP como primera opción. Si pueden alterar o notan que hay resistencia o que es un segundo esquema, se puede usar o reusar la amoxicilina en un segundo esquema y el siguiente antibiótico que se cambia es la claritromicina. Puede usar imidazol como opción o levofloxacina. ¿Cuál es el problema del levofloxacina? Es un antibiótico que se guarda en los hospitales para infecciones intrahospitalarias, para neumonías, y también forma parte de los esquemas alternativos de los pacientes con tuberculosis. Por eso es que no se da como primera línea. Tratan de usarlo como un antibiótico de reserva, ¿sí? ¿En quiénes está indicado tratar el helicobacter? Todo paciente que tiene tuberculosis debe tratarse. Pacientes con linfoma mal asociado a helicobacter deben tratarse. Después de una resección de cáncer gástrico, lesiones tempranas, dispepsia no investigada. Este último es medio controversial. Pero actualmente, cuando se ha encontrado y se ha definido que es un factor carcinogénico tipo A, se recomienda presencia de Helicobacter, debería ser erradicado en la mayoría, o si no es en el 100% de personas. ¿Qué hay que considerar ahí? La edad de la persona. Si tengo un niño de 10 años, las probabilidades de que se reinfecte son bastante altas, por eso hay que ver el riesgo-beneficio. Si es una persona adulta, yo tengo la certeza, o básicamente viendo su nivel socioeconómico, determinar las posibilidades de que se vuelvan a reinfectar. Sabemos que la vía de contagio es vía fecal oral o alimentos contaminados. Si el paciente tiene todos los cuidados pertinentes después de la erradicación, la probabilidad de que se reinfecte es bastante baja. Por eso ahí se podría recomendar darle tratamiento. Controversial en pacientes con reflujo gastroesofágico, anemia por déficit de hierro, pacientes o poblaciones con alto riesgo de cáncer. Esto estaría relacionado más a familiares directos, ¿no? Yo creo que básicamente ahí podría entrar, si tengo un familiar directo en primer grado asociado a
un cáncer gástrico, yo tengo una úlcera duodenal asociada al Helicobacter pylori, debo una terapia. O si tengo síntomas de dispepsia y tengo Helicobacter positivo, yo creo que sí es prudente dar un tratamiento erradicador por la carga genética. Acuérdense que la genética de los cánceres no es que tu papá tuvo cáncer a los 80 años, tú vas a ser cáncer. Si no son cánceres que se presentan a edad temprana. O si ha habido patología neoplásica en el papá, en el hermano, en el abuelo, ¿no? O sea, básicamente 3 familiares de línea directa que han tenido cáncer independientemente de la edad, también se consideraría la posibilidad que pueda haber alguna predisposición, ¿no? Doctor, y entonces tenemos un familiar directo, papá, que ha tenido cáncer. ¿Nosotros a qué hora tenemos que hacer el primer tratamiento? Normalmente se recomienda hacer 10 años antes del diagnóstico. El papá le han encontrado a los 70, es poco probable que sea un cáncer genético, ¿no? Pero si el papá tenía 40, no es común tener un cáncer de los 40 años, ¿no? Ese familiar directo que tienen los hijos, por ejemplo, deberían hacerse a partir de los 30, si se encuentra a los 40 años. 10 años antes para buscar lesiones perineoplásticas, ¿no? Infección por Helicobacter, por ejemplo, o alguna otra cosa, ¿no? La resistencia bacteriana está básicamente mediada a algunos antibióticos. Con el que más he encontrado resistencia es con el metronidazol. Y es un antibiótico de uso muy común en nuestro medio, por eso es que no se recomienda como terapia de primera línea. ¿Sí? Lo mismo pasa con la claritromicina, miren, 10%, entre 10 y 15% existe resistencia primaria de la bacteria a el antibiótico. Que han encontrado algunos estudios de investigación que este bicho tiene una capacidad genética de transmitir su resistencia al antibiótico. Por eso es importante tener la capacidad de hacerle seguimiento a ese paciente y que tome de manera rigurosa y en forma ordenada su antibiótico y que no corte la medicación. Porque eso que nos va a ocasionar que la bacteria empieza a generar resistencia y a las cepas posteriores ya les impregna la posibilidad de que no pueda usarse este antibiótico en ese grupo especial de bacterias, ¿no? Si esa bacteria pasa a otra persona, probablemente la primera infección que tenga esa persona, esa segunda persona, ya sea resistente a la tetracyclina. Eso no se ha visto con la amoxicilina, ni con la tetraciclina, furazolinona, ni bismuto. Es decir, esto podría ser parte de nuestro arsenal de manejo antibiótico. ¿Cuál es el problema de la furazolinona? Es muy gastrolésico, causa problemas de sensibilidad, de alergia en la piel, y a veces el paciente no tolera el antibiótico, ¿sí? Igual que la tetraciclina. Otra causa de daño estructural en la mucosa es el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Miren esta foto. Esta es una mucosa normal. Después de usar un antiinflamatorio, 15 minutos después, miren toda la destrucción que ha ocasionado la mucosa. Simplemente por exposición al antiinflamatorio. ¿Por qué se produce el daño del antiinflamatorio? Los antiinflamatorios COX-1, que son los que utilizábamos hace tiempo, la aspirina, ibuprofeno, dolocoralán, naproxeno, doroflan, todos estos antiinflamatorios tienen una característica especial: disminuyen la producción de bicarbonato, disminuyen la producción de moco, disminuyen la síntesis de prostaglandina, ¿sí? Por el efecto antiinflamatorio que tienen. Y este efecto del bloqueo de la síntesis de prostaglandina, ¿qué ocasiona? Disminución de la producción de moco, que es la barrera de mucosa o la barrera de protección que tienen nuestras células epiteliales gástricas, y empieza a ocasionarse daño por el efecto del ácido y daño por el efecto local del medicamento que haya consumido. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué se entiende de esto? Los antiinflamatorios tienen efecto local, por daño que pudiera haber en una tableta adherida a la mucosa, y también daño sistémico. Es importante entender de esto. Yo no le puedo recomendar a un paciente con una enfermedad ulceropleuria un diclofenaco intramuscular, ¿sí? Ni en pastillas. No puedo decirle que el antiinflamatorio que le estoy dando, que le estoy poniendo, no le va a causar daño, ¿sí? Porque básicamente el daño del antiinflamatorio es por efecto local y efecto sistémico.
que tenemos que usar en ese tipo especial de pacientes? Los códigos, ¿no? Que son menos dañinos, pero básicamente igual hay que tener un poco de cuidado en el uso. ¿Qué pasa con los antiinflamatorios? Los más lesivos, ¿cuáles son? Aspirina, ketoprofeno, y empeora cuando asocia antiinflamatorios. ¿Por qué es importante esto? Muchos pacientes usan aspirina por problemas cardíacos, aspirina de 100. Este paciente que le digo, tómate un diclofenac, ya estoy empeorando la posibilidad de daño estructural. ¿Sí? Siempre la asociación es más dañina. Cuanto más un antiinflamatorio consume el paciente, más daño va a tener. ¿Por qué se pone aspirina como primera opción? Es el más lesivo y es el de más uso, el de uso indiscriminado y más frecuente. Otros factores de riesgo que pueden causar daño estructural en la mucosa: consumo de tabaco, consumo de alcohol, ¿sí? dieta rica en picantes, en condimentos, factores psicológicos que están asociados básicamente a un grupo especial de pacientes que son hipersecretores de ácido, y básicamente todos estos son los factores agresivos que dañan la mucosa: infección por Helicobacter pylori, tabaco, alcohol, algunos virus, el herpes simple, por ejemplo, el virus, ácido y pepsina, Solinger Ellison, que está asociado a hipersecreción de ácido, factores de estrés. ¿Quiénes entrarían acá? Los grandes quemados, los pacientes que están en los niveles de cuidados intensivos, politraumatizados, pacientes con estrés asociado a una enfermedad, ¿no? ¿Y qué vamos a ver en la anatomía patológica cuando encontramos una úlcera? La característica primordial de la úlcera, a diferencia de la gastritis, es compromiso de la capa muscular. La solución de continuidad siempre va a haber daño en la capa muscular. ¿Sí? La ulceración de la membrana mucosa se recubre interiormente en el estómago y el duodeno, en ciertos casos en la próxima terminación. Siempre, básicamente, va a haber daño estructural de la capa muscular. ¿Qué manifestaciones clínicas tiene el paciente? ¿Con gastritis o con úlcera o con úlcera duodenal o gástrica? Lo primordial, dolor. Dolor tipo urente, ¿no? Epigastral, generalmente, a veces dolor en el hipocondrio derecho o el hipocondrio izquierdo, ¿no? Y que generalmente puede modificar con el consumo de alimentos. ¿Qué dice el paciente con úlcera gástrica generalmente? Come, pasa el dolor y inmediatamente empieza a doler mucho más de cuando antes de que ingiera el alimento. Y la úlcera duodenal generalmente mejora parcialmente con la ingesta del alimento y 1 a 3 horas después empieza a doler. Otra característica del paciente con úlcera gástrica: el dolor es más intenso en la noche a diferencia de la duodenal. Aumenta el apetito, sí, hay un apetito voraz, pero come el paciente y tiene sensación de plenitud, sensación nauseosa o rechazo al alimento. Anorexia es más común en la úlcera gástrica, pérdida de peso es más común en la úlcera gástrica, náuseas es más común en la úlcera gástrica, flatulencia, disconfort, estrés o sensación de agotamiento se puede presentar en ambas, ¿no? Siempre el dolor epigástrico es una característica importante. El epigastral, que es un parámetro que nos puede indicar que hay daño en la mucosa gástrica. Y generalmente aparece entre 1 y 3 horas después de las comidas. Y es más común en la noche, como les decía, en la úlcera gástrica que en la duodenal. Por lo común, mejora con los alimentos y con los antiácidos. ¿Qué les va a decir el paciente ulceroso? Me duele mi estómago, estoy con hambre todo el rato. Como y me calma. En poco rato duele más. Y otra cosa que dice: sí, toma agua helada o agua fría y me calma. Tomo una gaseosa y me duele más con la distensión, ¿no? Pero generalmente la característica de los álcalis, de las sustancias antiácidas, mejora. Y otro dato importante: la úlcera gástrica y duodeno tiene ciclos de cicatrización. Como sin tratamiento, oscila. La cicatrización de una úlcera va entre 15 y 20 días. ¿Qué pasa si no la tratamos? Se reactiva el cuadro y empieza a mejorar el rendimiento de dolor. Muchas veces les va a decir a nuestro paciente: si hace 2 semanas he hecho mi electro. Ese es negativo. Y has tomado uno, empezó a comer sano, he dejado de tomar mis pastillas y me calmó el dolor. Pero otra vez he empezado a tener dolor y ayer he vuelto a hacer ese electro. ¿Qué pasa? El mismo ciclo. Cicatrización espontánea, sin necesidad de medicación. ¿Qué pedimos en un examen paciente con enfermedad terapéutica? Básicamente, bioquímica hepática, hemograma, hematocrito, para ver si hay anemia,
creatinina, gastrina sérica, que podría ser una posibilidad en algunos pacientes en los cuales estoy sospechando de hipersecreción de ácido, ¿no? Niveles séricos de salicilato en pacientes con uso crónico de antiinflamatorio, pepsinógeno tipo 1 y medición de la secreción de ácido. Estos cuatro normalmente no se hacen. Generalmente se hace el dosaje de gastrina cuando yo sospecho un uso de diálisis. El problema de esta prueba es que no se hace de manera ordinaria. ¿Qué es el mejor método de diagnóstico? Tiene una sensibilidad superior al 95%. ¿Qué ventajas tiene? Te ve la ubicación de la úlcera, te ve las características de la úlcera, las probabilidades de complicaciones, y si hay una úlcera con alguna complicación como hemorragia, la podemos controlar, podemos cauterizarlo, podemos ponerle clips, ¿no? Nos permite tomar biopsias para determinar si es una úlcera benigna o maligna, ¿no? Como ya hemos dicho, la mayoría de lesiones duodenales, más del 90%, son benignas. Las úlceras gástricas siempre hay que tomar biopsia para el diagnóstico diferencial de cáncer. Esta es una úlcera en el ángulo gástrico. Por las características endoscópicas es una úlcera benigna. ¿Qué características tiene una endoscopía de una úlcera benigna? Los bordes limitados, bien nítidos, ¿no? La fibrina es homogénea, de color claro, generalmente, ¿no? No hay irregularidades en los bordes, no hay proyección de pliegues hacia la lesión, no hay convergencia de pliegues. Esto es una úlcera del ángulo gástrico benigno. Pero por protocolo, por ser una lesión gástrica, debe tomarse biopsias. ¿De dónde tomamos la biopsia? De los bordes de la lesión. Si yo tomo biopsia del centro, ¿qué voy a encontrar? Fibrina, tejido necrótico, no me sirve para hacer un estudio estructural. Esta es otra úlcera. ¿Dónde está esta úlcera? ¿Qué tejido es, muchachos? Esto es estómago. ¿Por qué les digo que es estómago? ¿Es rojizo, doctor? La irritación que tiene el dedo color rojizo. Yo digo, este es estómago. Ahí está el endoscopio, ¿ves? Este es el ángulo gástrico. Es por la característica básicamente de la imagen. Allá está el fondo del estómago y este es el ángulo gástrico. ¿Sí? Y esto es duodeno. Miren la mucosa gástrica cómo se ve, eritematosa, rojiza, y miren la estructura de las que se ve acá, ¿no? La estructura de la mucosa. Y este es duodeno. Es más blanquecino, más homogéneo, y aparte es tubular, ¿no? ¿Qué cara del estómago del duodeno? ¿Dónde está la lesión? Todo lo que está a la derecha, ¿qué es? ¿Es que han notado? Pared Anterior. posterior. Todo lo que está a la izquierda, pared anterior. Lo que está hacia arriba, curvatura menor. Lo que está hacia abajo, curvatura mayor. ¿Dónde está entonces? Hacia pared anterior, curvatura menor. Es una úlcera de características benignas. Miren, los bordes bien delimitados, borde edematoso, ¿no? Y está empezando su fase de cicatrización. ¿Sí? Es básicamente la semana. Eso debe haber hecho el pasado. ¿Qué otro estudio podemos usar? Estudio radiológico, que se usaban antes, cuando no había la endoscopía. ¿No? Son medidas esotéricas las imágenes, pues miren acá. ¿Qué es el hielo que se mancha con el contraste? Generalmente el ulceroso, ¿no? Donde se ve más contenido de contraste es donde está la úlcera. Y otra cosa que se ve es convergencia de pliegues a veces, y después del vaciamiento del estómago se ve también que queda residuo de contraste. Ese es el ulceroso. ¿Sí? ¿Qué se ve acá? También el nicho ulceroso. La técnica endoscópica es la técnica de elección actualmente, ¿sí? Tiene una sensibilidad del 90%. Los estudios de screening radiológico los hacían los japoneses para el despistaje de cáncer gástrico porque sus endoscopías eran muy caras y no todos tenían endoscopia. Últimamente, que se propicia usar básicamente el estudio de endoscopia, que es mucho más sensible inclusive para screening, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene con respecto a la radiología de endoscopia? Nos permite la ubicación exacta de la lesión, nos permite ver las características endoscópicas, macroscópicas que se pudieran determinar si es alguna lesión sospechosa de cáncer o no, y nos permite tomar biopsias. ¿Qué ventaja tiene el estudio radiológico? Es más caro, más barato,
menos riesgo y mejor tolerancia por parte del paciente. Pero tiene que ser hecho por un radiólogo de experiencia. Tienes que llegar a tener estas imágenes y a veces es complicado. La detección del Helicobacter, como habíamos dicho, básicamente la anatomía patológica es la primera opción. Y si le echo una endoscopía al paciente y no hay lesión sospechosa, podría usar la prueba de uriasa y el test de aire expirado o el test de aliento para control postnatal. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de úlceras pélvicas generalmente? ¿Qué tengo que diferenciar? La posibilidad de una pancreatitis aguda, neoplasias gástricas hidrorenales, dispepsia funcional, enfermedad por reflujo gastroesofágico, lesiones de la segunda porción del duodeno, ampulomas, enfermedad biliar, enfermedad de Menentier, gastroenteritis eosinofílica y la enfermedad de Crohn, que es básicamente más patología asociada a obstrucción del tubo digestivo, ¿no? ¿Qué complicaciones tienen las úlceras? Son las 4 principales: hemorragia, perforación, que la úlcera sea penetrante o que haya estenosis. La úlcera penetrante está más relacionada, por ejemplo, con una úlcera de la pared posterior del duodeno, puede dar manifestaciones de una pancreatitis en el paciente. Por la profundidad de la úlcera puede causar irritación por vecindad en el páncreas y causar elevación de amilasa y lipasa y generar dolor intenso, ¿no? La hemorragia es la principal complicación, se presenta en el 20% de los pacientes con úlcera duodenal. Es una complicación 4 veces más frecuente que una perforación, ¿no? Es el motivo de consulta más frecuente de la enfermedad ulceropéptica por emergencia. Un paciente viene por melena o por hematomesis o vómitos por gases, ¿no? Hacemos la endoscopia y se encuentra una úlcera. ¿Qué se encuentra acá? Un lecho ulceroso profundo y un vaso sangrante, ¿no? ¿Qué tipo de forma sería, muchachos? ¿Ah? Vaso visible. 1. Vaso visible. Vaso visible. Vaso visible. Chorro gigante. Ah, chorro. Ay, debe ser. Es 1. 1A. Ah, está. Sangrado a chorro es 1. Estigma de sangrado reciente, 2. No sangrado, 3. Sangrado a chorro es un 1A o un 1B. No hay. ¿El A cuál es? Sangrado a chorro. El 1B es 1. El de allá es un 1. Perforación usualmente se presenta en la parte del duodeno, es más común en la parte duodenal hacia la pared anterior del duodeno y generalmente se va a manifestar con clínica de una peritonitis. Ocurre más frecuentemente en las úlceras duodenales que en las gástricas. La úlcera duodenal, la pared duodenal es mucho más frecuente. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener el paciente con perforación? Dolor abdominal de inicio súbito, epigástrico, progresivo, ¿no? Que generalmente se irradia a todo el resto del abdomen. Dolor irradiado a los hombros, con irritación diafragmática, o por la irritación diafragmática puede entrar en shock. Ausencia de ruidos intestinales. Una característica importante clínica es que se pierde la rigidez hepática, ¿no? Por presencia de aire en cavidad. Y el 50% de los pacientes a los cuales se hace una radiografía de abdomen simple se va a encontrar aire libre en cavidad. Esto es lo que vamos a ver. En una úlcera pérfora. ¿Qué voy a encontrar? Aire por encima del hígado. Esta semiluna no es normal. ¿Sí? ¿Qué voy a encontrar clínicamente entonces en el paciente? Reacción territorial positiva, rebote positivo, pérdida de la rigidez hepática y ¿qué más? En la radiografía, aire libre. ¿Sí? Esta es una contraindicación absoluta para hacer una endoscopia. Si yo tengo un paciente con sospecha de perforación de úlcera, perforación de víscera hueca, no le puedo hacer endoscopia. Lo que voy a hacer con endoscopia es aumentar el nervio peritoneo, ¿no? La estenosis pilórica, ¿qué es? Es una complicación de una cicatrización de una úlcera de manera desordenada, ¿no? Complicación tardía causada por fibrosis de una lesión ulcerosa o edema del canal pilórico. Es más común que las lesiones en el canal pilórico, cuando se presentan, acabe en disminución del diámetro del píloro. Características clínicas: paciente vomitador, come y vomita, generalmente residuos de alimento retenido, disminución de peso, deshidratación,
y básicamente podemos encontrar un abdomen distendido con un movimiento peristáltico de la cámara gástrica, un peristaltismo gástrico pasivo. ¿Qué vamos a encontrar? Es un vomitador, disminución de cloro, aumento de bicarbonato, aumento de urea, disminución de potasio, alcalosis hipocalcémica, disminución de cloro, y en la endoscopía que voy a encontrar un estómago con residuos de alimento generalmente y imposibilidad de pasar al hotel, si es en la región del canal pylórico. Y en la radiografía también voy a ver una cámara gástrica distendida con abundante contenido o signo de doble contenido, ¿no? De aire y de líquido. Esa es una estenosis de canal pylórico. Acá no pasa el endoscopio. Y esto es lo que van a ver cuando hagan una radiografía. Miren ese estómago, llega hasta la pelvis, ¿no? Todo esto es el estómago. Con contenido líquido y no hay pasaje de contenido hacia el intestino. Esto es lo que vamos a ver en la endoscopía, una estenosis que no nos permite pasar. ¿Cuál es el tratamiento? Inhibidor de bomba de protones como primera opción. ¿Sí? Existen varias sustancias que han ido apareciendo en el camino. La única que ha demostrado efectividad es el bloqueo del polo apical de las células vasculares, inhibidor de bomba de protones, ya sea omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, que son los medicamentos que es omeprazol, que es el que estamos utilizando actualmente. Pero existen algunas otras alternativas. Disminución de la síntesis de prostaglandina, el misoprostol que se ha utilizado en algunas temporadas, ¿no? Pero el único que ha demostrado efectividad es este, el tercero. ¿Sí? Existen también algunas sustancias que se utilizan para alcalinizar el pH, como los antiácidos, básicamente que son de efecto sintomático, y dentro de estos, algunos que aumentan la regeneración o aceleran la regeneración del tejido, el sucralfato como sustancia citoprotectora. Se tapiza o se pega donde está la lesión ulcerosa y hace que se regenere mucho más rápido el tejido, ¿no? Pero todo esto va de la mano con el uso de inhibidor de bomba. Tratamientos erradicadores de Helicobacter, que es lo que hemos visto, amoxicilina, claritromicina, principalmente asociado al bismuto, con el inhibidor de bomba de proteína. Como alternativa en nuestro medio puede usarse furasolidona como opción a la claritromicina, pero básicamente es cuestión de conversar y definir bien con el paciente. El tratamiento es sea amoxicilina, claritromicina y bismuto, o timidazol o furasolidona, son 14 días de cobertura. Ya no usamos esquemas cortos y un esquema reducido. Generalmente la dosis es omeprazol, 20 miligramos cada 12 horas, si es pantoprazol, 40 miligramos al día, si es esomeprazol, igual, 40 miligramos dividido en 2 dosis, y básicamente el porcentaje de erradicación o cicatrización de una úlcera, miren ustedes, llega al 95%. Pero ¿qué pasa si hay helicobacter? Dejo de darle esto y se va a reactivar la úlcera en 95%. Por eso va de la mano con búsqueda de helicobacter y erradicación. Estos son los esquemas convencionales. Amoxicilina generalmente se utiliza 2 gramos de amoxicilina por día. La claritromicina es 1 gramo de claritromicina por día. El bismuto es básicamente 480 miligramos por día. Furasolidona 400 miligramos por día. Tetraciclina 2 gramos por día. ¿Qué implica los 400 miligramos de la furasolidona? Son 4 dosis por día. Y es bien gastrocida. ¿En quiénes vamos a mandar a operar? Antes se operaban todos. Paciente ulceroso que reactivaba su úlcera y hacía hemorragia, acababa en cirugía. Actualmente, cirugías de urgencia solamente en las úlceras perforadas o hemorragias en las cuales no hemos podido controlar con el endoscopia. Electiva, pacientes con complicaciones, ¿no? Estenosis pilórica, úlceras recurrentes y escasa afinidad al tratamiento de erradicadores es muy controversial, ¿no? Y fracaso del tratamiento médico como posibilidad quirúrgica, en que acabaría básicamente una vagotomía o una piloroplastia para disminuir la secreción de ácido, ¿no? Estas son las cirugías: vagotomía altamente selectiva,
o vagotomía con antrectomía, o vagotomía con piloroplastia que se hacía anteriormente, es decir, cortaba los nervios y aperturaban el píloro, porque básicamente ante la ausencia del estímulo nervioso, el píloro no se abría, ¿no? Hacían un síndrome pilórico los pacientes. Esto es con respecto a úlcera. ¿Qué pasa con nuestros pacientes que tienen infección crónica por el Helicobacter y evolucionan a otra patología? Puede ser cáncer. Las neoplasias malignas de estómago están divididas principalmente en algunos tipos especiales. El adenocarcinoma como primera opción, más o menos engloba el 75% de los pacientes, y el linfoma gástrico el 24%. El único 1% restante está relacionado a patologías del músculo, el leiomyosarcoma, ¿no? Básicamente los tumores carcinoides y los liposarcomas. Básicamente, con esto englobaríamos el 100% de la patología oncológica. ¿Cuál es más común? Adenocarcinoma. ¿Con quién está relacionado el adenocarcinoma? Con el Helicobacter. Miren algunos estudios que han hecho. Linfoma gástrico, 5.8%, adenocarcinoma, 92%. El Rebagliati, linfoma gástrico, 90%, linfoma, 9.4%. Los tumores estromales que están incluidos. Es decir, predomina el adenocarcinoma. ¿Qué es el adenocarcinoma? Una neoplasia maligna de origen epitelial con una incidencia variable en diferentes partes del mundo y que en nuestro medio es la primera causa de muerte por cáncer. Es una de las neoplasias que no responden adecuadamente a los tratamientos estándares de quimioterapia. Una vez que uno encuentra una patología oncológica del estómago, es bien complicado que ese paciente tenga una buena calidad de vida. Bueno, miren la distribución, es muy común en países asiáticos, en Ecuador, en Costa Rica, que es una incidencia de cáncer gástrico, en Chile. Son estos grupos, y en Japón, son estos grupos especiales y en los cuales se ha desarrollado bastante la parte de detección temprana de neoplasia. Costa Rica es bastante conocida por el uso de estudios de investigación y de básicamente desarrollo de la parte de las imágenes en el estudio. ¿Qué se vio en nuestro medio? Miren la incidencia de cáncer de acuerdo a la edad. A edad temprana, poca frecuencia. A edad tardía, poca incidencia. Miren cuándo se da. A partir de los 40 años hasta los 75 años. Es la mayor incidencia. ¿Esto qué nos permite determinar? Que nosotros debemos hacer screening. La literatura dice a partir de los 50. De acuerdo a esto, ¿qué deberíamos hacer? Anticiparnos a los 40 años para poder encontrar lesiones que puedan progresar a cáncer. A eso van estos estudios. Y existen factores de riesgo que tienen que tener presente. Factores con riesgo definitivo y que necesitan una vigilancia estricta de la patología oncológica, pacientes con displasia de alto grado de glúteo. Tú le haces una biopsia, encuentras una lesión en el estómago, te dice displasia, metaplasia intestinal con displasia de alto grado. Ese debe ir a control estricto. Poliposis adenomatosa familiar, adenomas, el Barrett, que es una lesión que va a acabar en adenocarcinoma en algún grupo de pacientes, metaplasia intestinal, principalmente la incompleta, gastritis crónica atrófica, infección por Helicobacter pylori, y los pacientes con síndrome de Lynch, ¿no? Pacientes con poliposis múltiple familiar hereditaria. Pacientes con riesgo probable, pacientes que han sido sometidos a gastrectomías, los pacientes que hacen cirugía bariátrica, por ejemplo, van a acabar en este grupo de estudio a partir de 20 años de cirugía, anemia perniciosa, ¿no? Y pacientes con riesgo posible, Brugger, Menetrier, amansomas, pacientes consumidores de tabaco y alcohol, ¿no? Dieta con alimentos ahumados, alimentos pobremente preservados, ¿no? Poca ingesta de antioxidantes, no poca ingesta de verduras ni de vegetales. Este grupo especial hay que tener cuidado. Barrett, metaplasia, ¿no?
displasia de alto grado, crisis crónica trófica asociada a infección por el Helicobacter pylori, el síndrome de Lynch, el síndrome de la depresión. Se han visto una serie de alteraciones genéticas que están relacionadas con el adenocarcinoma y se ha empezado a estudiar genéticamente, han estado haciendo estudios familiares para determinar quiénes pueden tener mayor riesgo de desarrollar cáncer. Igual que el cáncer de mama, se ha empezado a buscar específicamente qué alteraciones genéticas están relacionadas a la neoplasia de testosterona. Y se encontraba neutropía de DNA en el 70% de los casos de cáncer, gen supresor tumoral a ausencia del PX53, ¿no? En el 60% de los casos, ampliación del CASAM en el 15% de los pacientes y mutaciones oncogénicas del KRAS en el 5%. Es decir, actualmente se está proyectando el estudio genético en muchas personas para determinar en quiénes debe hacerse un screening más riguroso y a qué edad deberíamos empezar sus estudios de investigación. A eso está direccionado esto, ¿sí? Porque de acuerdo a la parte ginecológica, por ejemplo, hay un grupo especial de señoras que tienen una mutación genética que les recomiendan, a pesar de no tener neoplasia, les recomiendan hacer mastectomías radicales, histerectomías, ¿no? Que básicamente ese grupo especial puede en algún momento desarrollar patología oncológica. Esta es la relación del Helicobacter pylori asociado a cáncer gástrico. Miren ustedes, la infección del Helicobacter pylori por sí sola, sin ningún otro factor de riesgo, te eleva 2 veces el riesgo de ese cáncer. Si tienes historia familiar y tienes cáncer de Helicobacter, llega a 3 veces el riesgo de desarrollar cáncer. Si tienes Helicobacter KK positivo más historia familiar, llega a 8 veces el riesgo. Y si tengo alteraciones de las interleuquinas, factor de necrosis tumoral alto, más Helicobacter pylori, sube a 50 veces el riesgo. Es decir, si tengo una carga genética positiva, con alteración de mutación genética, tengo 50 veces más probabilidades de desarrollar cáncer. Este es el modelo de Pelayo Correa que les había mencionado hace un rato. La evolución de la primera infección por Helicobacter pylori hasta el desarrollo del cáncer gástrico. No todos evolucionan igual, pero esto básicamente se determina la presencia de infección por Helicobacter pylori, falta de ingesta de antioxidantes, falta o consumo de comidas ricas en sal, persistencia de Helicobacter, ¿qué ocasiona? Gastritis superficial, gastritis crónica, gastritis atrófica, metaplasia intestinal, y esto en el tiempo que va a ocasionar displasia y cáncer. ¿Que podemos frenar en el camino? Sí, erradicando la bacteria, empezando a consumir antioxidantes, reduciendo la cantidad de sal en nuestras comidas, evitando comer comida ahumada, que son básicamente factores de riesgo que van a empeorar nuestro pronóstico. Actualmente, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se ha considerado un factor carcinogénico definitivo. Entonces, ¿qué significa? Todo paciente con infección por Helicobacter pylori debería ser erradicado, ¿sí? La posibilidad de desarrollar cáncer gástrico incrementa de entre 3 y 8 veces si el paciente tiene Helicobacter positivo. O sea, es un factor de riesgo muy alto. Histológicamente, ¿qué podemos hablar del cáncer? Lo más común, de acuerdo a la clasificación de Lauren, intestinal y difuso, que es lo que se utilizaba hace un tiempo. Ahora se utiliza de la Organización Mundial de la Salud, que habla de tubular, túbulo papilar y el indiferenciado o células en el hilo de sello. Este es el más agresivo y es el que compromete el fondo gástrico. El túbulo papilar es el que podría responder un poco mejor a los tratamientos de quimioterapia. Este es un túbulo papilar, ¿no? La histología es similar a un tejido sano. Y este es un indiferenciado. No se puede encontrar ningún tipo de célula que pueda ser ubicada como mucosa gástrica, ¿no? Esta es una línea así. Es importante tener presente, endoscópicamente nosotros podemos clasificar dentro de las siglas los neoplasias en cánceres tempranos y cánceres avanzados, ¿sí? Y esto nos sirve bastante para el pronóstico y la sobrevida de los pacientes. ¿Qué es un cáncer precoz? Es un cáncer que está por encima de la capa muscular, independientemente de la presencia de ganglios, ¿sí?
la metástasis o la presencia de compromiso ganglionar no está relacionada a la droga. ¿Sí? Entonces un cáncer precoz es un cáncer en el cual nosotros tenemos compromiso en la capa mucosa, sin compromiso en la capa muscular, independientemente de presencia o no de ganglios linfáticos positivos. ¿Sí? Uno está básicamente ubicado a nivel de la mucosa, con independencia de compromiso linfático. Esta es la definición de cáncer temprano. ¿Qué podemos hablar del cáncer precoz o temprano? Esta es la clasificación de París que van a ver en todas las salas de endoscopía. Esto es lo que se trata de buscar cuando nosotros hacemos un estudio endoscópico, ¿sí? Buscar o pensar que todas las lesiones que tiene el paciente, todas las lesiones que encontramos en la mucosa del estómago o en el colon son cáncer. Pueden ser elevadas, ¿sí? Las tipo 0, ¿no? O deprimidas, las tipo 2 o las ulceradas, ¿sí? La 1, la 0,1 es básicamente una S y P, que básicamente en los cuales tienen aspecto de un pólipo o un pseudopólipo. Las tipo 2 son las deprimidas, que no superan, o elevadas, que no superan 2 milímetros. 2A elevada a menos de 2 milímetros, 2B las lesiones planas y las 2C las lesiones diminutas. Y la mayoría de lesiones van a encontrar ustedes una sumatoria de lesiones. Es decir, lo que vamos a poner como primera referencia, como primer dato del informe endoscópico es la lesión que predomina. ¿Sí? En este tipo, ¿qué predomina? La úlcera, ¿no? La úlcera es más grande que la depresión. Acá tenemos una úlcera y una zona deprimida. Este es un 3 más 12. Y acá que tenemos, al revés, ¿qué predomina? La depresión sobre la úlcera. Entonces sería un 12 más 3. ¿no? Esas descripciones las van a encontrar en los informes endoscópicos. ¿Qué características tiene este problema, esta patología oncológica? La mayoría son asintomáticos, 80% asintomáticos. Otro porcentaje, síntomas de dispepsia, epigastralgia, llenura precoz, disconfort, náuseas, vómitos, anorexia, dolor abdominal. El dolor probablemente sea por la lesión ulcerada, no más que por la misma lesión oncológica. Hemorragia digestiva, menos del 2%. Disfagia, menos del 1%, siempre y cuando esté próxima a la región del esfínter esofágico inferior, ¿no? Cerca al cáncer. Y las lesiones avanzadas, o el cáncer avanzado, es aquel en el cual ya ha habido compromiso de capa muscular o hasta capas más profundas. Los cánceres avanzados básicamente se van a utilizar, o se va a utilizar la clasificación de TNM como todos los tumores, ¿no? ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener este paciente? Llenura precoz, baja de peso, dolor abdominal, disconfort, ¿no? Sensación del cuerpo extraño en el epigástrico, masa palpable, hemorragia digestiva, ¿no? Y todavía en los cánceres avanzados, un 5% de los pacientes pueden estar asintomáticos. La duración de los síntomas, menos de 3 meses, 40%. Más de 12 meses, 20%. ¿Qué va a pasar en este último grupo? Probablemente el pronóstico de este paciente sea sombrío, ¿no? Haya infiltración de capas profundas, órganos a distancia comprometidos, es más difícil de hacer la terapia o manejo de este paciente. Y acá utilizamos el Borman. El Borman es una clasificación que se utilizó inicialmente para los hallazgos radiológicos y que se ha extrapolado a la endoscopia, ¿no? Son las lesiones macroscópicas grandes que van a ver ustedes. El Borman 1 es una lesión vegetante, ¿no? El Borman 2 es una lesión ulcerada con bordes bien delimitados. El Borman 3 es una lesión ulcerada con infiltración de uno de los bordes. Y el Borman 4 es una lesión infiltrativa, básicamente. Es la característica de la meningitis plástica. Y cuando hay lesiones neoplásticas infiltrativas con cánceres avanzados, generalmente el paciente va a tener algunos problemas o síntomas paraneoplásticos, ¿no? Podemos encontrar acaratosis nígrica, ¿no? Síndrome de Truzón, nefropatía membranosa, anemia hemolítica, microhepática, ¿no? Dermatitis seborreica, es decir, una serie de alteraciones, keratosis seborreica también, que van a encontrar ustedes y les va a orientar a sospechar en alguna patología de fondo. Miren, esta es la keratosis nígrica, es una hiperpigmentación generalmente en las zonas de flexión, parte de las articulaciones
de los codos, de las palmas, de la parte básica de las flexuras, y también viene la hiperpigmentación de la cara. O vamos a ver este truzón, o queratosis seborreica, que son lesiones no muy comunes, pero a veces hay manifestaciones dérmicas que pueden llamar la atención y que van a obligar a investigar. ¿A dónde se da la metástasis más frecuentemente del estómago? Primero órgano afectado, hígado. Después, peritoneo, hígado juntos. Después, pulmones, huesos, cerebro. Básicamente, por vía hematógena, generalmente la sangre. Y hay algunos casos excepcionales. Hay una descripción en la literatura de una religiosa que tenía una lesión indurada en la región umbilical y la biopsia salió positiva a una adenocarcinoma. Hicieron una endoscopia y se encontró que había una lesión gástrica infiltrativa. Probablemente esto sí infiltración por vesícula, ¿no? Por la seta. O también tengan presente el tumor de Krukenberg. El tumor de Krukenberg es al revés, es una lesión oncológica de los ovarios que hace metástasis al estómago. Es decir, yo puedo encontrar una lesión en el estómago y me sale células en el hilo de sello y es un paciente que no tiene mucho compromiso de la mucosa gástrica, básicamente tiene ascitis, ¿no? Yo puedo estar sospechando que puede haber lesiones y es del sexo femenino, puede ser básicamente una lesión secundaria por metástasis de ovarios al estómago. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La parte clínica es importante. ¿Por qué viene el paciente? ¿Qué molestias tiene? Y siempre cuál es el screening. ¿En qué edad está el paciente? ¿Si hay factores de riesgo? ¿Cuándo considerar estudios de laboratorio? ¿Cuándo pensar en hacer una endoscopía? Y básicamente estos estudios de imágenes van relacionados a screening, determinar hasta dónde hay compromiso de esa lesión gástrica que pudiera estar teniendo el paciente. ¿Qué puedo encontrar en mi paciente con sospecha de cáncer? Anemia microcítica, hipocrómica generalmente, pero es sensibilización limitada. Puede encontrar sangre oculta en las deposiciones, puede encontrar un calcio pulmonar elevado en algunos casos especiales, generalmente cuando hay metástasis o cuando hay compromiso por encima o por fuera del estómago. ¿Qué van a ver en una endoscopía? Este es un cáncer precoz. ¿Dónde está la lesión? Esta es mucosa normal. ¿Qué llama la atención acá? Una vela escurrida, deprimida, hay una ulceración. Y miren los pliegues, están apuntando hacia la lesión. Cuando ustedes insuflan, lo que van a notar que esta zona no se distiende adecuadamente, es una zona maligna. Porque esto es un cáncer total. ¿Esto qué sería? Hay una lesión deprimida y una ulceración. Esto sería un 2C más 3, ¿no? ¿Qué sería acá? Otra lesión un poco más clara, ¿no? Y con presencia de pliegues, ¿no? La mucosa apunta hacia la lesión deprimida, con fibrina, bordes irregulares. Esto también es un 12 más 3, ¿no? O podemos ver esto. Este es un órgano 1. Es un proliferativa, irregular, viable, ¿no? Tejido vegetante, consistencia dura probablemente al momento de tomar la muestra. O podemos ver esto. Este es un Borman 2. Miren los bordes elevados. Y prácticamente hacen una circunferencia. Es como una úlcera de bordes irregulares. ¿Se acuerdan de la primera diapositiva de la úlcera gástrica? Los bordes de una úlcera péptica benigna son bien delimitados, ¿no? Acá que tenemos bordes irregulares, bordes sobreelevados, tejido necrótico, ¿no? Sangrante, probablemente sea duro el momento de la reunión. Este es un órgano. ¿Qué vemos en una radiología? Lo que se veía antes cuando no había endoscopía. Este es el Borman 2. Este es el orgasmo. Y lo que se ve en una anatomía patológica, ¿no? Una úlcera, bordes irregulares con un nicho ulceroso, un nicho ulceroso completo. Este es un Borman 2. ¿Cómo vemos la extensión de la lesión? Estudios en ecografía,
podemos ver tomografía, podemos ver resonancia. Y actualmente se está utilizando la ecoendoscopía principalmente para este tipo de lesiones, no para el cáncer avanzado, sino para esto. ¿En qué consiste la ecoendoscopía? Yo entro con el equipo especial, que es un endoscopio de visión frontal y lateral, que permite acercarme y pasar ultrasonografía a través de la punta del endoscopio y me va a ver las paredes del estómago. ¿Qué me va a medir? La profundidad de la lesión y ver si hay compromiso de las partes profundas. Si hay compromiso en la capa profunda, esta lesión debe ir a cirugía. Si es una lesión que solamente está ubicada en la mucosa, con un cáncer avanzado sin implicación, yo puedo pensar en una mucosectomía, es decir, disecar la lesión como si fuera a pelar una naranja y retiro la lesión y preservo el estómago, ¿no? Sin necesidad de resecar esa parte del estómago. ¿Qué es lo que más se utiliza? Tomografía con contraste para ver básicamente compromiso hepático, compromiso ganglionar y metastasis, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en un paciente con metástasis, ¿no? Y en este hígado, múltiples lesiones respecto infiltrativo, ¿no? Nodulares, y esta es la pared del estómago. Acá está todo. ¿Cómo hacemos el estadiaje? Con el TNM, ¿no? T es la profundidad, ¿no? T1 hasta la capa muscular, T2 capas profundas, ¿no? La capa submucosa, pero T1 muscular, la capa 2, T3 llega a la serosa y el T4 pasa a la serosa con extensión a distancia. N, compromiso ganglionar, N0 no hay ganglios. N1, ganglios perigástricos a menos de 3 centímetros en tumor primario. N2, ganglios perigástricos a más de 3 centímetros, ¿no? Con compromiso de ganglios esplénicos o ciliares, ¿no? M0 no hay metástasis y M1 metástasis. Este es un M1, ¿no? Hay metástasis a nivel hepático, ¿no? Y este es más o menos el estadiaje y la sobrevida que más o menos tienen que tener en la cabeza. ¿Qué es lo que tratamos de encontrar? Lesiones tempranas. Miren ustedes las lesiones tempranas. Los cánceres tempranos tienen una sobrevida 5 años del 95%. ¿Qué significa? Si yo encuentro una lesión a tiempo, le hago una resección gástrica o le hago una mucosectomía o lo que tenga que hacerse ese paciente, la calidad de vida de ese paciente en 5 años es buena y las probabilidades de recurrencia son mínimas. A diferencia de nosotros, el estadiaje, el 1B, 2, va bajando, ¿no? El 1B, 82%, y el 4, 2% de sobrevida a 5 años. Es bastante raro que un paciente con un estadiaje tipo 4 llegue a sobrevivir 5 años. La sobrevida a 5 años en lesiones tempranas es por encima del 90%. A eso debe ir dirigido nuestro screening. Por eso es que tratamos de buscar población de riesgo y tratamos de encontrar lesiones tempranas. Esa es la idea de hacer la endoscopía. ¿Sí? Cáncer gástrico temprano, ¿qué debemos hacer? O resección quirúrgica, o resección endoscópica, o resección endoscópica laparoscópica, y en algunos casos excepcionales quimioterapia. ¿Sí? ¿Qué cirugía se hace? Dependiendo de dónde está la lesión. Si tengo una lesión en el fondo gástrico, ¿qué va a acabar en eso? Sacarle fondo. ¿Ah? Sacarle ¿Qué tienes que sacar? el fondo. ¿Ah? Tiene fondo. Todo el estómago. Si está en el antro, todo el estómago. De acuerdo a la localización del tumor, yo puedo pensar en la cirugía. ¿Sí? Es importante acordarse la anatomía de esto. ¿De dónde viene la irrigación? Viene de arriba hacia abajo. La parte sanguínea se irriga así. ¿Qué significa si yo tengo una lesión acá? 5 centímetros hacia arriba, reseco y saco la lesión y hago esto. Esto es una fibrosis. Si tengo una lesión en cuerpo alto, 5 centímetros, hago resección y puedo dejar fondo gástrico y hago algo parecido. Pero si tengo una lesión cerca al cardias,
tengo que resecar 5 centímetros de esófago y sacar todo esto, a pesar de que el resto del estómago esté normal. Por eso es importante la descripción endoscópica que ustedes le hagan al cirujano. Más o menos determina las zonas rígidas. ¿Cuál es la zona fija? Cardias, ¿no? Si del cardias está a 5 centímetros, no tiene margen para hacer una cirugía. Lo más probable es que pueda dejar un poco de forma. Lo que trata de hacer el cirujano es preservar algo del estómago para que el paciente pueda alimentarse. Es diferente no tener estómago y hacer subir o ascender el intestino y hacer un falso estómago ahí, a que le quede un pedazo de fondo gástrico. ¿Sí? Cuanto más preserven, pero tampoco dejan márgenes por debajo de 5 centímetros. Este es el paro que les digo. Esto es lo que les decía. Si es una lesión alta, va a acabar en una formación de un nuevo estómago. O sea, un esófago, un asa intestinal, una asa ciega, en el fondo a nivel de la unión del esófago con el intestino, y se hace una interferencia para que el paciente. Y el linfoma es otro tipo especial de tumor. ¿Qué característica tiene el linfoma? Tiene una estirpe, generalmente es el linfoma no Hodgkin, ¿sí? Es un linfoma no Hodgkin de característica extraganglionar y que tiene una presentación relativamente frecuente a partir de los 50-60 años. La etiología generalmente es linfomas tipo D relacionado a las células tipo B, y este grupo especial de células tipo B o linfomas asociados a células tipo B es el que podemos llamar nosotros linfoma marca. Este linfoma especial tiene una característica importante e interesante. Ustedes le dan antibiótico, erradican el helicobacter y hay regresión del linfoma sin necesidad de quimioterapia. Otro grupo son los linfomas difusos de células grandes, que generalmente tienen relación con patología de origen neoplásico. ¿Y qué ventaja tiene esto con respecto a los adenocarcinomas? Que responden bastante bien a los tratamientos con quimioterapia. Un paciente con linfoma, generalmente la característica de este tipo de lesiones son lesiones múltiples, ¿no? Lesiones ulceradas múltiples que comprometen desde el fondo del estómago hasta el antro, lesiones ulceradas irregulares de aspecto geográfico y que generalmente pueden dar aspectos pseudotumorales como masas gigantescas, engrosamiento de pliegues o lesiones ulceradas. Como les decía, la ventaja de esta lesión oncológica es que ustedes le dan quimioterapia y hay una regresión bastante considerable, inclusive hay remisión completa de la enfermedad con tratamiento quimioterapia. La estadificación se hace igual, con tomografía, resonancia y ecoendoscopía para ver la profundidad de las lesiones y ver si el compromiso a distancia, porque esto también va a depender, o de esto va a depender el pronóstico del paciente. Si son lesiones localizadas a nivel gástrico, la respuesta es bastante buena, pero si hay infiltración de órganos vecinos, la sobrevida reduce considerablemente. Tratamiento, generalmente quimioterapia más radioterapia, y en algunos se hace cirugía, y el linfoma mal solamente está relacionado a estos son los temas de hoy, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Quiénes deben hacer controles? ¿Cuándo debo solicitar chequeos médicos del paciente? ¿Cuándo debo solicitar clínicos? Recordarse igual que la mamografía, a partir de los 40 años debo hacer una endoscopía. Tiene colonoscopía para hacer un chequeo cada 5 años para evitar esto. Porque la calidad de vida de un paciente con cáncer gástrico no es. Bien, muchachos, quedamos ahí por hoy. Les pido por la clase de gastritis, por favor.